el rol de... buenos días. Estamos aquí reunidos las estudiantes Claudia Jimena García Sánchez y Maritza Osorio Rivero, junto con la doctora Alexandra María Silva Monsalve, para escuchar la defensa del trabajo de grado titulado Retomates como estrategia didáctica para el fortalecimiento del pensamiento lógico matemático de los estudiantes de grado sexto en educación básica secundaria, esto dentro del marco de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. A continuación vamos a escuchar a las estudiantes en su defensa rápidamente. Entonces, las estudiantes, pues, de manera previa han compartido su información dentro del chat, su identificación. Les voy a pedir el favor en voz alta, entonces cada uno de ustedes, por favor, se identifica para refrendar lo que se está escribiendo en el chat. Cada uno de ustedes se presenta con nombres completos y apellidos y número de identificación y el rol que van a desempeñar. Muy buenos días, mi nombre es Maritza Osorio. Un cordial saludo a la doctora Alexandra María Monsalve y a Silva Monsalve y a usted, profesor Wilfredo Salinas. Pues estamos aquí pendientes para la sustentación del proyecto de la maestría. Mi cédula es 26862-471 del municipio de Río de Oro. Mi nombre es Claudia Jimena García Sánchez. Mi cédula es 1064-838-786. Estamos prestas para empezar la sustentación de nuestra tesis de grado. Muy buenos días. Buenos días para las estudiantes. Mi nombre es Alexandra María Silva Monsalve. Profe, no sé si tiene un poquito de falla en la señal, es que no se le escucha bien, discúlpeme. Revisemos ahí. Hola, ¿sí me escuchan? Ya está Hola, ya ¿me está escuchan? resolviendo. Sí, ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, profe. Sí. Es de una señal ahí. Hola, buenos días. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Ahora sí. Ahora sí mejor. Ahora sí. Dale. Hola, hola, buenos días. Sí, dale. Listo, profe. No sé, la señal acá. ¿Sí? Sí, ya mejor. Bueno, entonces mi nombre es Alexandra Silva Monsalve, docente evaluadora para este trabajo. Se apagó su micrófono. Sí, se le apagó el micrófono, profe. Ya hice la presentación. Alexandra Silva Monsalve, con cédula 37896-254, con rol de docente evaluador. Correcto. Y mi nombre para los participantes es Wilfredo Salinas Peñalosa, docente también de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. En este caso, soy el moderador de la sesión. Muy bien. Entonces, ahora sí les devuelvo a ustedes su rol de anfitrión. Por favor, entonces ya ahí sí ya compartamos pantalla y ustedes me avisan entonces para empezar a correrles el tiempo. Por favor, pedirles que exacto pongan en modo presentación y inicien a partir del momento en que me indiquen para que ustedes sean las presentadoras en este momento. ¿Están listas? Sí. Bueno, Ok, empezamos señor. a partir de ahora entonces. Bueno, muy buenos días a la mesa evaluadora en cabeza de la doctora Alexandra María Silva Monsalve como nuestra docente evaluadora, al profesor Wilfredo Salinas Peñalosa como el moderador,
nuestros nombres, Claudia Jimena García Sánchez y Maritza Osorio Rivera, y nos vamos a permitir hacer la sustentación de nuestra tesis de grado titulada Retomates como estrategia didáctica para el mejoramiento, para el fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático de los estudiantes del grado sexto de educación básica secundaria. Tesis de grado dirigida en el marco del pensamiento lógico-matemático, del desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los estudiantes. El orden de la presentación que estamos mostrando comienza con la pregunta problema o el análisis del problema de investigación seleccionado, los objetivos, la metodología usada, la estructura de toda la propuesta de investigación, el análisis de resultados, las conclusiones y las preguntas adicionales a que haya lugar. Para comenzar entonces, el planteamiento del problema nace justamente en nuestro proyecto de grado como una necesidad o como respuesta a una necesidad evidenciada dentro de la institución técnica educativa Nuestra Señora del Carmen, en la cual me desempeño en el área de matemáticas, necesidad que se viene evidenciando desde hace varios años y principalmente se soporta, como lo pueden observar, en una tabla que muestra el puntaje promedio general y el puntaje en el área de matemáticas específicamente de los resultados obtenidos por los estudiantes en los últimos 5 años en las pruebas Saber 11, lo que evidencia puntajes bastante regulares que no superan la media del puntaje máximo que evalúa la prueba Saber 11, lo cual pues deja ver o deja en entredicho que deben hacerse mejoras y que es necesario que la institución fortalezca los procesos educativos con el fin de dar mejoramiento y obtener mejores resultados, tanto en pruebas internas como externas. Además de eso, se analizaron también resultados evidenciados en la prueba PISA y se analizaron principalmente resultados en las notas obtenidas por los estudiantes en el año inmediatamente anterior, específicamente los estudiantes del grado sexto, que son la población que decidimos abarcar, tomando en cuenta que son los estudiantes que entran en este proceso de básica secundaria, por lo tanto es importante comenzar con ellos y que desde estos primeros años de escolaridad en la básica secundaria empiecen a fortalecerse los mecanismos y las estrategias para que ellos logren asimilar de mejor manera estas preguntas y por ende logren mejorar los resultados. Dentro también del planteamiento del problema se hizo un análisis de árbol de problema, en la cual pues el problema central, como lo mencionamos, es esa escasez de estrategias didácticas que se usan dentro de la institución con el fin de fortalecer el pensamiento, en este caso lógico-matemático, de estos estudiantes de grado sexto. No se evidencia el uso de herramientas TIC dentro de la institución, hay una excesiva memorización y un proceso matemático muy monótono y muy mecánico por parte de la mayoría de docentes en la impartición de las clases y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, pues se quiere que esa falta de comprensión con la que están los estudiantes actualmente y de pronto con la que vienen desde las escuelas desde las escuelas de que ellos llegan al colegio, de las escuelas primarias, se mejore y se cause efectos positivos en ellos, en los resultados. Se requiere entonces usar y se busca con ello que estos estudiantes empiecen a mejorar su proceso de aprendizaje, empiecen a optar por incluir dentro de sus análisis matemáticos el pensamiento lógico-matemático con todos los pasos y los procesos que esto incluye, a enseñarles a ellos a manejar de otra manera los problemas que tengan que ver con números y que el proceso en esta área que de por sí tiene un poco de mala disposición por parte del estudiante sea diferente, sea más agradable hacia ellos y con eso motivarles a mantener una atención más efectiva y con eso pues que los resultados, intentar que los resultados mejoren. La pregunta problema entonces que surge a raíz de eso es en qué medida la herramienta Retomates como estrategia didáctica fortalecerá el pensamiento lógico-matemático de los estudiantes del grado sexto de la institución técnica educativa Nuestra Señora del Carmen. Esa es la pregunta problema que se planteó a partir de la necesidad y de la problemática evidenciada. Encaminadas a solucionar esa problemática y esa necesidad y a darle respuesta a esa pregunta problema,
decidimos instaurar como nuestro objetivo general del proyecto el fortalecer el pensamiento lógico-matemático, que es lo que se quiere principalmente, a través de una estrategia didáctica apoyada en la herramienta TIC Retomates, que fue la plataforma o la herramienta digital web que nosotros seleccionamos de estos estudiantes del grado sexto de la Institución Técnica Educativa Nuestra Señora del Carmen. Dentro de los objetivos específicos, intentamos hacer un paso a paso de lo que iba a ser el proyecto, encaminados a llegar a ese objetivo general. Como primer objetivo específico, nos enfrascamos en identificar el nivel que tienen actualmente esos estudiantes de grado sexto, ya que ellos vienen de diversas instituciones educativas de primaria. Entonces, hacer como un diagnóstico general de cómo está su proceso actualmente en el área de matemáticas y en preguntas de tipo situacionales, que son pues las más evaluadas en pruebas externas. Como segundo objetivo específico, se diseñó la estrategia como tal dentro del ambiente pedagógico Retomates. Se revisó el proceso en la plataforma, que ya pues teníamos conocimiento previo de ella, todo el proceso de acceso, el proceso de manejo, el proceso de ingreso, el proceso de diseño de las actividades dentro de ella y el proceso de cómo iba a ser el acceso de los estudiantes a esa plataforma y a esa estrategia didáctica. El tercer objetivo fue la implementación, el llevar a cabo esa estrategia que se había diseñado con el fin de que los estudiantes pues, tuvieran acceso a todas las actividades diseñadas y estimular con eso el pensamiento lógico-matemático en ellos. Por último objetivo, tenemos evaluar el impacto que ocasionó y los resultados que obtuvimos después de la implementación con el fin de medir en cierta manera o validar qué tan positivo o no fue la implementación de la estrategia didáctica. La metodología utilizada dentro de nuestro proyecto de grado se define en el cuadro que pueden ver en pantalla. El tipo de investigación seleccionado fue cuantitativo, ya que vamos a intentar medir de manera amplia todo el proceso de los estudiantes y de manera numérica dar los resultados obtenidos de manera estadística, en tablas estadísticas y diagramas. El alcance fue descriptivo, ya que queremos abarcar todas las características que podamos y hacer una descripción general del por qué los estudiantes tienen problemas o dificultades con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y en qué medida nuestra implementación o nuestra estrategia ayuda a mejorar o fortalecer ese pensamiento o no, dependiendo de las hipótesis que se cumplan. La población elegida, entonces, son esos estudiantes del grado sexto, recién ingresados a la básica secundaria y a la institución. La muestra fue de 30 estudiantes pertenecientes al grado sexto 1 del colegio. Se evaluaron con ellos o se aplicaron en ellos 4 instrumentos, un pretest, que fue un cuestionario, que fue la prueba diagnóstica, un post-test, que se hace después o posterior a la implementación, que es muy relacionada con la prueba diagnóstica, pero en la que se busca cambiar un poco las situaciones para que ellos logren identificar y mirar si hay mejoramiento o no. Se realizó una pequeña entrevista también con algunos de ellos en pro de evidenciar cómo les había parecido el proceso y qué aspectos positivos veían del proceso. Y por último, una autoevaluación que también se hizo a través de un cuestionario con el fin de medir qué tanta apropiación habían ellos obtenido y con el fin de medir el gusto principalmente y el impacto que había tenido para ellos esta manera de enseñar y esta manera de obtener el aprendizaje. Los análisis de datos se hicieron a través de análisis estadísticos soportados en el software SPSS. Continúo con la sustentación. Entonces, aquí tenemos en este capítulo lo que fue la prueba diagnóstica en matemáticas en cumplimiento del primer objetivo, que era identificar la apropiación de los conocimientos de los estudiantes del grado sexto con respecto al pensamiento lógico-matemático. Entonces, para ello, como se puede evidenciar, se aplicó en la ciudad de Aguachica el escenario fue la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. La técnica fue mediante encuestas. El diseño muestral fue un muestreo aleatorio.
El universo representado inicialmente pues se contaba con 31 estudiantes del grado sexto, pero la muestra en sí se aplicó en 20 estudiantes del grado sexto. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros teníamos inconvenientes con la sala de informática porque estaba en remodelación, entonces los estudiantes, nos tocó aplicar el ejercicio fue desde casa con los dispositivos con los que contaran los estudiantes, entonces por eso se nos redujo el número de estudiantes en los que se aplicó efectivamente este ejercicio. El momento estadístico pues fue en el mes de febrero. La herramienta de divulgación fue mediante Google Forms, que pues allí tenemos el enlace. Entonces, mediante esto, pues se pudo identificar el nivel de apropiación de los conceptos matemáticos en los estudiantes del grado sexto de educación secundaria mediante esta estrategia evaluativa. Ahora, aquí podemos ver la estadística general de evaluación y podemos ver las dificultades que presentan los estudiantes, porque sobre un puntaje de 150 los estudiantes no llegaron ni a la mitad del logro, sino hasta 74.5, como lo evidencia más adelante el historiograma. Entonces, el porcentaje de aciertos en la prueba diagnóstica según la sección evaluada se basó en problemas aritméticos, en problemas de análisis lógico y en problemas matemáticos situacionales. Esto teniendo en cuenta las exigencias del PEI con respecto a la incidencia de las asignaturas en el contexto. Entonces, allí podemos evidenciar que tuvo en los problemas aritméticos un 60%, 60.90% de efectividad, en los problemas de análisis lógico un 51.68% y en los problemas matemáticos situacionales el 38%. Como nos lo muestra el histograma, pues los estudiantes tuvieron el promedio que nos muestra ya y la mediana, pues de acuerdo a las falencias que presentaban estos estudiantes, pues fue bastante baja, que fue 8 sobre 150 puntos. Es decir, el mayor puntaje acá estuvo entre 75 y 100 puntos. Para las conclusiones sobre las dimensiones, según la siguiente muestra, en las dimensiones podemos observar que en el momento perceptivo los estudiantes no comprenden las claves del planteamiento de un problema, por lo que se evidencia que en la etapa inicial tienen mucho desconocimiento porque son un poco torpes a la hora de registrar datos o de manejarlos. En el momento de enfoque no hay clasificación previa de datos, por lo que se permite identificar las diferencias y patrones en el ejercicio. Es decir, no saben si se trata de unidades de tiempo, de cantidades, de longitud, etcétera. Ahí se confunden un poco. En el momento conceptual no hay un reordenamiento mental sobre la posible solución de los ejercicios. O sea, no son capaces es evidente que al estudiante le cuesta comprender, organizar el ejercicio para seguir los pasos adecuados y darle solución. En el momento crítico se evidencia que no se ejecutó mediante un modelo inductivo, pues los estudiantes siguieron estrategias que desconocen el por qué y el cómo de ejecutar el ejercicio. En el momento meta, el estudiante no era capaz de explicar la elección de resultados. Tenían confusiones en la deducción lógica, es decir, no reconocían los tiempos ni los contenidos en el problema, o sea, no sabían tampoco cómo llegar a obtener un resultado eficaz. En el momento creativo fueron capaces de realizar combinaciones no convencionales. Con respecto a, o sea, se les dificulta porque lo que muestra que tienen presente asociaciones o conjuntos que se representan en cada problema. En continuación, lo siguiente que les mostramos acá es la estructura de la propuesta de intervención en cumplimiento a ese diseño que planteamos en el objetivo 2, en el objetivo específico 2 de la propuesta. Nuestra estructura de la propuesta de intervención se basó en sesiones pedagógicas
diseñadas en la plataforma Retomates, como ya lo mencionamos, una plataforma específica y que está encaminada principalmente a, como su nombre lo indica, a retos matemáticos encaminados al análisis numérico, a problemas situacionales, a problemas de porcentajes, a problemas más analíticos. Por eso pues fue escogida esta plataforma. Las sesiones pedagógicas las dividimos Maritza, en 4. perdóname, les quedan 5 minutos, ¿vale? Ok, las sesiones pedagógicas se dividieron en 4, una primera en la cual hicimos la socialización general de la plataforma con los estudiantes, se dio el proceso de acceso, de cómo acceder, usuario y contraseña para cada uno de ellos y el reconocimiento de cómo moverse dentro de la plataforma. La segunda sesión habló del entrenamiento lógico y ahí fue donde entonces se empezaron a realizar con ellos las actividades generales y las actividades principales encaminadas a fortalecer el pensamiento lógico-matemático basadas en temas que tengan que ver con el currículo y con la temática que habíamos visto ya previamente dentro del salón de clase. Una sesión 3 en la que se trabajó sobre los torneos, que es una opción o una parte de las herramientas que tiene Retomates, que queríamos fortalecer con eso el tema de competitividad en ellos y el manejo rápido del tiempo en las respuestas. Y por último, en la última sesión revisamos las insignias y la validación del proceso para mirar qué resultados positivos habían tenido, ya que la herramienta mediante insignias es que valora los avances de los estudiantes. El componente tecnológico usado, entonces, como mencionamos, es toda la plataforma Retomates, que ofrece una gran variedad de opciones. Aquí sí encontramos pantallazos acerca de cómo acceder a ella, el proceso para zona de profes, zona de alumnos que se evidencia en la mochila, la creación de grupos, se creó el grado sexto 1 como el grupo a trabajar, se dio la invitación a los estudiantes, usuario y contraseña, ellos acceden, encuentran en ellos toda una cantidad de actividades para hacer. Y en esta parte podemos ver el seguimiento que el docente puede hacer a los procesos, la cantidad del mejor resultado que se obtuvo, el promedio que tiene cada estudiante, la estadística de evolución de cada uno de ellos, aquí el número de intentos obtenidos por cada respuesta. Todo ese proceso gráfico nos lo permite ver Retomates y por eso pues fue bastante positivo la implementación. Aquí se puede ver algunos resultados específicos, las estudiantes que mejor promedio sacó, mejor puntaje máximo en algunos aciertos, el estudiante que iba de primero en la clasificación general y todo el seguimiento a las actividades que se habían diseñado dentro de la implementación. Aquí igual la evolución gráfica de los torneos a medida que ellos iban participando, cómo iba evolucionando su proceso. Listo, ahora con los resultados de la prueba post-test, luego de aplicada la estrategia Retomates, se pudo evidenciar que la tabla nos indica que el promedio se superó, es decir, que comparado los resultados del pretest con el post-test, pues sí, se obtuvo un resultado positivo, dado que por lo menos aquí en los problemas aritméticos, en los problemas de análisis lógico, en los problemas matemáticos situacionales, se pudo evidenciar notablemente el progreso o el afianzamiento, fortalecimiento de esas competencias en matemáticas, porque pasaron en la primera, en los problemas aritméticos del 60 al 72, se obtuvo un 12% de afianzamiento de competencias en este problema, y en los de análisis lógico se obtuvo un 7%, y en los problemas matemáticos situacionales se evidenció muy poco, pero esto debido a la falencia que presentan los estudiantes o a la dificultad en identificar la situación del problema relacionándolos con el contexto. Entonces a eso se debe de alguna manera esa dificultad. En la siguiente, según el análisis de los resultados podemos ver las hipótesis. ¿Cuáles hipótesis se cumplieron? La hipótesis inicial y la hipótesis alternativa. La nula, pues obviamente era la negativa y por eso pues no se cumple. ¿Por qué se cumple la inicial? Porque la estrategia pedagógica en Retomate fortaleció el pensamiento lógico-matemático y mejoró el rendimiento académico en los estudiantes, como lo podemos ver en el cuadro estadístico. Las principales falencias en la alternativa fue el bajo rendimiento de los estudiantes del grado sexto en matemáticas, que se debe a la falta del fortalecimiento lógico-matemático. Por lo tanto, la estrategia
estrategia pedagógica en Retomate mejora el rendimiento académico en los estudiantes y por ende fortalece la destreza lógico-matemáticas. Es de anotar también que este grupo de estudiantes o esta comunidad educativa carece mucho de estas actividades, principalmente porque se carece en el colegio de muchas herramientas digitales. De pronto los muchachos son nativos digitales, pero el colegio carece de los medios para orientar las clases de esta manera y así familiarizar al estudiante en este contexto de las herramientas TIC y todos los programas pues, de los que pueden ellos ilustrarse y formarse. Pues. Con lo que tiene que ver con ahora contrastando la valoración de los resultados con las hipótesis de los datos teóricos consultados para establecer y adelantar esta investigación, es posible afirmar que los que más se relacionan o se logró, o sea, de las teorías que más incidieron en los resultados fue las teorías de Ausubel y Piaget. ¿Por qué? Porque en la medida en que se logra mejorar los mecanismos de asimilación de los ejercicios matemáticos a partir de la integración de representaciones visuales como figuras, gráficos, símbolos, que se muestran en retomates para cada ejercicio que desarrollaron los muchachos. Además, según lo expuesto por Ausubel, en el aprendizaje significativo se debe considerar la complejidad, pero no desde un ejercicio memorístico, sino desde la construcción de nuevas ideas, es decir, el afianzamiento que tienen los muchachos, la familiarización con los procesos, el análisis para tener resultados más precisos y eficaces. Luego, una vez terminadas las sesiones en el aula tecnológica, se retomaba en el aula tradicional donde los estudiantes eran capaces de relacionar lo que habían aprendido en plataforma o la experiencia que habían tenido con la parte de construcción de nuevos pensamientos en la parte física, es decir, en las evaluaciones ya dentro del aula tradicional. Ahora, referente a lo relacionado con el pensamiento lógico-matemático, se valida lo expuesto por García, en el cual cita que las formas del pensamiento eran concepto, juicio y razonamiento. Entonces, es decir, que los estudiantes deben conocer y manejar un proceso para lograr los resultados con más eficacia. O sea, más de cuestión de análisis y conocer el manejo de cada paso. O sea, es decir, saber organizar la información para poder obtener los mejores resultados. Correcto. En conclusión, los 4 objetivos fueron totalmente abarcados y se logró pues hacer el diagnóstico inicial y con eso obtuvimos resultados de conocer a la población. Se logró aplicar la propuesta pedagógica con los estudiantes dividida en las 4 sesiones organizadas, se logró implementar con ellos el proceso y por último se logró definir un impacto positivo en los estudiantes después de la aplicación. La pregunta de investigación se confirmó ya que se logró fortalecer o se evidenció un fortalecimiento, aunque pequeño en algunos grados porcentuales, pero al fin se logró evidenciar ese fortalecimiento en el pensamiento lógico de los estudiantes. Vale, perdónenme, Maritza y Claudia, ya se cumplió el tiempo, no sé si les queda... No, ya habíamos terminado. Ok, gracias. Perfecto, listo. Entonces vamos a pasar directamente ya al orden de las preguntas que tenga la evaluadora. Yo tendría, de pronto, si me lo permite la evaluadora, una pregunta final para ustedes, pero lo haré tan pronto ya termine la intervención de la evaluadora. Adelante, doctora. Gracias, profesor Wilfredo. Bueno, primero que todo felicitarlas. Es un trabajo, ¿sí me escuchan bien? Sí, profe, te estamos bueno. bien, la estamos Primero que todo, bien. felicitarlas. Es un trabajo que contribuye a una de las necesidades educativas que necesitamos, como es el desarrollo del pensamiento lógico. Siempre, así como la comprensión lectora, pienso que el pensamiento lógico son dos de esas habilidades, o bueno, que se pueden enmarcar en competencias en un nivel más alto, que debe desarrollar todos nuestros estudiantes para que cuando lleguen a unos niveles de educación superior sean competentes, porque ahí identificamos en esas dos necesidades. Entonces, el aporte que ustedes hacen con este trabajo me parece muy interesante. Bueno, les voy a hacer solo una pregunta
y un comentario. Unos comentarios. El primero es que, claro, el trabajo evidencia pues todo un rigor metodológico frente a una metodología cuantitativa de tipo descriptivo, muy organizado. Bueno, si no les, de todas maneras les escribí la pregunta o la observación, esa es la observación que les quería decir. El trabajo es muy interesante y sería muy bueno como referente para otros estudiantes, solo que tengo como una observación que ustedes la consultan con su director, y es que ustedes colocan en el título la tecnología que van a hacer. Digamos que la tecnología es muy buena, por ejemplo, yo no la conocía, esa herramienta digital que ustedes emplearon. Sin embargo, para que sea más universal y que cualquiera persona lo pueda consultar, digamos que ese título, digamos como la herramienta digital que ustedes están utilizando, uno la puede incluir en el objetivo general o tal vez el específico, pero que el título quede más universal, porque Retomates que no se incluya como tal el nombre, pues. Sí, para que sea más universal, porque sí, claro. digamos que Retomates se elimina, que ya no exista, que ya los creadores ¿sí? Pero puede utilizarse otra, Hot Potatoes. No sé si es lo mismo, pero digo como para explicarles un poco. Entonces, ahí lo que uno recomienda es que Retomates tal vez pertenece ustedes que son las expertas en Retomates, la pueden ubicar en una herramienta digital. Entonces, lo que uno hace en el título es colocar como lo genérico a lo que pertenece lo que uno va a utilizar, para que de esa manera no se corte como ese alcance que tendría su trabajo, que es muy bonito, que no quede supeditado a una herramienta. Digamos que es una observación que, pues, porque el documento ya está, de todas maneras, el director hizo una labor y metodológicamente es muy bueno. Listo, esa es como la observación. Otra observación, y ya voy a la pregunta, es que Claudia, creo que fue, Claudia, sí, Claudia, ¿quién es? No, tú, no, tú eres... Yo soy Claudia. La señora yo soy Maritza, Maritza, discúlpame, Claudia Maritza, yo no sé por qué tenía, bueno. Maritza, de pronto por los nervios y cuando uno está presentando, uno no se da cuenta y empleaste un término que ustedes son docentes y con estos temas ahora no se puede utilizar, y es que tú dijiste torpes, algo así. Yo lo entiendo por los nervios, sí, porque la presentación está muy bien elaborada, pero entonces toca tratar de no con los estudiantes, esos temas son muy delicados, ¿no? Presentar un... O sea, sí, claro, o sea, presentan dificultades o no tienen las mismas habilidades. Exacto, sí, pero yo lo entiendo que es por los nervios. Listo, sí, la pregunta se orienta... Gracias, profe. Tranquila. La pregunta se orienta como en la parte final, se pasó así por el tiempo, que es importante también esa capacidad de síntesis que deben tener, entonces lo entiendo muy bien por el profe que llevó el tiempo. De pronto de los objetivos frente a las conclusiones, ¿qué ustedes concluyen que fue el logro más significativo para el pensamiento lógico matemático con esta apuesta frente a esos objetivos, ¿sí?, que ustedes proponen? Bueno, en consideración a que el pensamiento lógico matemático se basa en algunas características principales como la abstracción, la descomposición, el uso de algoritmos, eso es como la base del pensamiento lógico matemático, creería yo que se mejoró mucho y eso fue lo que más evidenciamos en realidad, lo que mencionaba la profe Maritza, el hecho de pasar de la plataforma allá al salón de clase como tal, obviamente pues no siempre tenemos el acceso a plataforma, en el salón de clase evidenciar que los estudiantes, a pesar de no estar dentro de la herramienta digital, lograran seguir aplicando el proceso de abstracción y de descomposición de una pregunta, ya sacaban los pasos a través de un problema situacional de matemáticas, ellos comenzaban, profe, intentemos entonces iniciar con los pasos, los datos que nos da el problema, que nos preguntan, identificaban ese proceso o ese desglosamiento, esa descomposición del problema, me pareció que fue lo que más evidenció en el fortalecimiento y lo que siento yo les ayudó, y me mencionaban ellos justamente también que a veces lo aplicaban en otras áreas, entonces eso me pareció bastante fortalecedor. Algo interesante también, profe, es el interés de ellos y el hecho de ser algo dinámico, porque la cuestión del análisis y el razonamiento para darle solución al ejercicio, ellos se veían más motivados a encontrar
lograr porque habían actividades que eran de competencia, entonces es de alguna manera acelerar la habilidad para ellos ser los ganadores y para ellos lograr de alguna manera el estímulo de lograrlo hacer con más efectividad y primero. Entonces, este tipo de plataformas motivan mucho al estudiante porque se hace como por medio del juego, es más didáctico, es más entretenido para ellos. Entonces, no que porque se hagan permanentemente, pero que sino que se hagan con frecuencia para estimular al estudiante, porque de alguna manera en eso radica el objetivo. Vale, muchas gracias. Me parece interesante que diferencian entre el aporte que da la tecnología y que ellos ya después son capaces de ejecutar esos procesos de manera Ajá. independiente. Entonces, por eso es muy Sí. importante también la recomendación que les di el título. Listo, profe Wilfredo. Yo no tendría más preguntas. Muy bien, muchas gracias. Ya continúa el profe Wilfredo. Bueno, rápidamente, muchísimas gracias, doctora. Yo quisiera hacerles una pregunta antes de pasar a la deliberación. Yo les voy a pedir, ahorita en unos minutos, vamos a estar solamente la doctora Alexandra y yo como evaluadores del proceso, haciendo una deliberación sobre la participación de ustedes y esta defensa que hicieron. Mi pregunta es inclusive tratando de complementar y en la línea que decía la profesora Alexandra sobre la tipología del recurso, pero sobre todo la esquema del entorno, el entorno de aprendizaje. Ustedes hablan, inclusive lo resaltaron en las conclusiones y parte de la reflexión final era la hipótesis alternativa, hablaba, en las hipótesis se hablaba también de confrontarlo con la visión que tenía el aprendizaje significativo de uso booleano y la visión de Piaget, que es más que todo del desarrollo del pensamiento, del desarrollo de procesos cognitivos en el niño. Ustedes, ¿qué esquema de entorno de aprendizaje ya han identificado en el recurso Retomates? Que se pueda decir, mire, específicamente el recurso, yo lo llamaría entorno porque tampoco lo conocía en detalle, pero ese entorno de aprendizaje, ¿qué afinidades o de pronto qué relación directa tiene con esa visión de formación que ustedes han tomado como referente para la estrategia? O sea, ¿qué relación tiene ese aprendizaje significativo, esa visión también piagetana del desarrollo del pensamiento del niño, comparado con el esquema que les ofrece Retomatus? ¿Ustedes lograron identificar algunas afinidades? ¿Cómo la manejaron? Pues creeríamos que sí, teniendo en cuenta lo que conocemos acerca del aprendizaje significativo de Ausubel, él pretende que el estudiante vaya en aumento en sus capacidades, ¿no? Que el aprendizaje sea significativo porque relaciona un concepto previo que él tenía y lo lleva a aplicarlo y a aplicarlo al nuevo conocimiento y con eso generar un aprendizaje más significativo, que él de pronto no aprenda memorísticamente, sino que aprendió un concepto anteriormente en clase, puede ser, y lo relaciona con otro, y eso pues hace que ese aprendizaje que tenía se vuelva significativo. Siento que la herramienta en ese sentido funciona por el hecho de que lleva un proceso como de afianzamiento y de mejoramiento paso a paso, además de que uno puede iniciar con unos ejercicios básicos. Uno puede ahí seleccionar los tipos de ejercicios básicos y justamente así lo hicimos. Iniciamos, por ejemplo, con básicos en cuanto a proporción, a que ellos entendieran qué era una proporción entre dos magnitudes, directa o inversamente, y de ahí nos íbamos directamente a explicarles que una proporción se daba mediante una fracción, entonces indagábamos e incluíamos ahí el tema de fracciones, de una fracción porque se puede tomar como una razón y como la relación entre dos proporciones, y de ahí pasamos a la operacionalidad de las fracciones, a enseñarles operaciones con ellas, a cómo podían representarlas a través de un gráfico. Luego de eso pasamos al tema de porcentajes, que tiene muchísimo que ver con propiedades inversas y directas. Entonces siento que de pronto ese camino de pasar de lo básico a lo más complejo, pues de pronto se basó un poquito en ese proceso de aprendizaje significativo para ellos. Okay. Con respecto a lo que se planteaba desde lo que nos decía Piaget, es decir, no aprenderse, porque muchas veces el estudiante memoriza y no es interpretar, tener la capacidad de análisis
y de raciocinio para decir, este problema se descompone de esta manera y seguir el paso a paso para llegar acá. Y no solamente netamente en problemas matemáticos, también llevarlo al entorno y a la vida, qué soluciones como en la capacidad de resiliente de cada uno es capaz de enfrentarse y a un problema que de pronto no conoce, pero que se le hace el análisis de acuerdo al conocimiento y el aprendizaje significativo que hasta el momento ha llegado a cabo, tiene la capacidad para darle solución, establecer pasos y un seguimiento y obtener un resultado eficaz a determinado ejercicio. Entonces, parece eso fundamental. Ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente, si les parece. Voy a dejarles a ustedes unos minutos en sala de espera, por favor. Están pendientes cuando los vuelva a integrar. Vamos a hacer una deliberación, digamos, más puntual con la profesora Alexandra. No va a demorar mucho. Tan pronto que nos reconectemos, entonces ya la evaluadora emitirá su concepto final. ¿Listo? Les agradezco. Ok. Por favor, permanezcan ahí conectadas y ya Ok. las reintegramos nuevamente. Muchas gracias. Listo, profe, muchas Bueno, ok. gracias. Bueno, pues, Doc. Listo, profe, qué más, qué pena que no No, sabía que tranquila. cambié de celular y no sabía que eras tú y como tengo las señales Sí, desde el celular, pero sí, yo sí, ya sí. estaba conectada, creo que era como en Sí, sala de no, espera, esta señal era sala de hoy. espera, Sí, sí, sí. sí, eso estaba bueno. Sí, profe, bueno, yo considero que metodológicamente es un trabajo Ujú. bien diseñado, ellas prepararon la exposición muy bien, de pronto les falta un poquitico más de síntesis para haber alcanzado, se quedaron como en la primera parte, pero pues la defensa estuvo muy buena, lástima que no hubieran tenido un poquitico más de síntesis en la primera parte. Eh, bueno, mi única así recomendación es frente a lo que ya expresé y es que pues considero que la herramienta puede cambiar en cualquier momento. Entonces, para Sí, que sí, sí. el título sea universal, lo Exacto. interesante es que se coloque de manera genérica y ya se aborden los objetivos para que alguien la consulte, Mm, pero de pronto si ve ese título que dice retomates, dicen, sí, pero en cambio si la dejan pues así sin y que además arranca con el título de la herramienta. Entonces, es lo único, de resto ellos tienen una muy buena estructuración, el trabajo estaba muy bien organizado, ¿sí? Entonces, por mi parte sería un aprobado. correcto. No sé, ¿tú qué consideras, Bueno, profe? no, yo lo miraba, de todas maneras, pues falta un poquito sí sería bueno mirar el corpus digamos, del planteamiento de proyecto que hacían ellas. Pero en el manejo, yo lo que veo, uno es el esfuerzo enorme que ellas hacen, más por el entorno. Yo las miro a ellas por el tipo digamos que el tipo de ejercicio que ellas han tenido, que ha sido bastante, digamos, convencional, no lo diría tradicional, sino convencional, muy estrecho al tema de lo memorístico, muy estrecho al tema de las tareas específicas. Entonces, salir un poquito del esquema para ellos ya ha sido un reto. La manera en cómo ellas se comunican, yo sé que de base ellas tienen unas dificultades en temas de manejo de discurso y eso las limita mucho porque yo las siento a ellas como muy diligentes en cuanto al ejercicio de la implementación, de ser muy juiciosas con la recolección de los datos, pero esa es una crítica que yo siempre he hecho y es apegarse a que el nivel de éxito de una estrategia o sea, se fundamenta en el hecho de que los resultados en la prueba de cierre son mejores, pero no se indaga, y eso es importante reflexionar con ellas, que se indague en el por qué esos resultados fueron mejores. Ahora, una cosa es el impacto, otra cosa es el cambio, porque de todas maneras el cambio es relativo, y eso es un punto de referencia para la reflexión, porque de todas maneras el tiempo de implementación en los proyectos es demasiado corto. Y se hizo con 20 estudiantes. No hubo una diferenciación de pronto en el tema de la variable de control y la independiente, ¿no? O sea, esa es como la reflexión ahí. Y yo les inquiría mucho el tema de sobre todo cuál es la relación del planteamiento de Ausubel y de Piaget, porque ellos lo toman como referente. Yo decía, bueno, y ahí en la plataforma, ¿qué tipo de esquema vieron ustedes que se aproximara a eso? Porque de todas maneras la estrategia no la vi muy clara en el tema del diseño de cómo fue como el trabajo de aula. Y eso es importante. Pero bueno, por lo demás, yo creo que esto, para el triunfo para ellas
o bueno, digamos que el éxito del tema de que desarrollaron ellas fue más que todo como la, expe- la experiencia de innovación. Para mí eso es lo importante. Entonces yo creo que, bueno, voy en la misma línea, de todas maneras yo lo ponía como reflexión. Listo, Sí, profe. Entonces, si bueno, quiere, vaya vale. usted, por favor, escribiéndolo ahí. Ya la vamos a conectar a las Se compañeras. coloca eso solo aprobado, ¿no es Sí, cierto? señora, sí. Ah, bueno, listo. Listo. Vamos a ver, entonces. Bueno, Maritza y Claudia, si me escuchan, por favor. Sí, profe. Bien, la doctora Alexandra va a hacerles entonces la lectura de su valoración y hacemos una reflexión de cierre y terminamos la sesión del día de hoy. Pero adelante. Listo, bueno, entonces felicitarlas. Es un trabajo que contribuye, como ya se mencionó, a mejorar habilidades que son necesarias en los estudiantes. Sí les recomiendo mucho lo del título, porque yo creo que este trabajo va a ser consultado, va a ser muy consultado. Entonces, en la parte inicial donde dice retomates, en el título la idea es como ubicarlo en una estrategia para, digamos, en lo que corresponde retomates, ¿no? O dejarlo en el objetivo. Por lo demás, pues que invitarlas a que ustedes puedan publicar esto, participar ahorita en los eventos que hay de la universidad, en Teduca, creo que el otro ya pasó, porque es una experiencia muy bonita y lo tienen muy bien organizado. De pronto, ya como futuras maestrantes, unir un poco o argumentar un poco más lo que ustedes mencionan o las experiencias que realizan desde los referentes teóricos para que lo manejen en su discurso. De resto, muy bien, las felicito. Ya coloqué no le he dado enter, la nota es aprobado. Muchas felicitaciones. Gracias. Listo, profe. Muchísimas gracias por la atención, por la Vale, valoración y por esta experiencia. ok. Simplemente como complemento, ya cierre, les quiero comentar también, hacerles esa invitación, refrendarles. Uno, revisen la tipología del recurso. Y es más, inclusive enfaticen mucho en el reconocer si esto, para mí, desde de la presentación y la defensa que ustedes hacen, esto es un entorno de aprendizaje, ¿sí? Y revisar también cuál es el esquema que tiene ese entorno de aprendizaje, el esquema didáctico metodológico, sobre todo para la disposición a la enseñanza. Como les decía, digamos, haciendo un ejemplo rápidamente, Moodle tiene una estructura constructivista porque permite hacer el scaffolding, es decir, empezar de elementos básicos, irlos incorporando para Sí, complejizar el aprendizaje. ¿Sí? sí, Entonces, señor. reconozcan en retomates, ya les dijo la evaluadora, por favor, traten de reconocer qué tipo, si es digamos, en un entorno gamificado, eh, digamos, que maneja de pronto el esquema de secuencia de aprendizaje, un entorno virtual de aprendizaje, un entorno de apoyo, Blended Learning, es decir, establezcan la tipología para que usted así mismo pueda hacer la reflexión. Lo otro, finalmente, traten de concatenarlo con, digamos que la visión formativa que tiene la institución educativa en su proyecto educativo institucional, ¿sí? El esquema que ya institucionalmente tiene el área para la enseñanza y revisar cómo se ha articulado y cómo lograron ustedes articular, porque hubo una articulación, ¿sí? Sí, Hubo un claro. proceso de innovación. Entonces, Sí, señor, hagan se esa tuvo reflexión, mucho perdóname, el y enfoque hagan del esa, PEI que tiene la institución que conforme no se a lo dijo, que... fíjate que eso es importante, ¿sí? sí, señor. Entonces, esto háganlo dentro de una reflexión, ya sea a modo de artículo, de ponencia, para que ustedes lo conviertan en un producto de reflexión y lo compartan, por ejemplo, en este caso, tenemos eventos internos como el ENIN, el Encuentro Nacional de Investigaciones, o el TEDUCA, que ya se hará en este segundo semestre que ya inicia, ¿no? Para que ustedes estén ahí pendientes con su directora y pues concreten un producto que logre complejizar y ya llevar a un nivel más profundo esta reflexión que ya ustedes desarrollaron en el proyecto de investigación. También mis felicitaciones a ustedes dos realmente por este esfuerzo y bueno,
Recordarles, les llegará entonces una comunicación para que se pongan, yo creo que ustedes les han indicado los pasos para tramitar ya el proceso de titulación, que viene después de que la evaluadora les genere el acta El de acta. sustentación. Entonces, nosotros lo firmaremos, quienes participamos del proceso, su director de proyecto, la doctora Alexandra como la evaluadora, y yo como moderador los firmamos a ustedes para que vayan adelantando los trámites correspondientes a su titulación pues en esa medida pues felicitarlas por ese nuevo paso avanzado y este logro adquirido. Muchas felicitaciones. Ustedes, Listo, profe, Gracias. muchísimas Muy gracias. amables, agradecerles a ustedes la atención y la ujú, valoración y los comentarios positivos. correcto. Entonces, con esto cerramos la sesión de sustentación del día de hoy, sábado 23 de julio, son las 9:06 de la mañana. Cerramos la grabación, nuevamente refrendándoles este reconocimiento e invitándolas a desarrollar el trámite correspondiente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos.